bancada agora, ao lado do presidente Bolsonaro, eu tenho a honra e a satisfação de chamar para compor essa bancada também governador de Santa Catarina, Jorginho Melo. Seja bem-vindo, meu amigo. Para Argentina, el doctor Javier Gerardo Milei. Hola a todos. La casta y los socialistas tienen miedo. Buenas tardes a todos. Quiero agradecer a las autoridades de CIPAC por la invitación y al presidente Jair Bolsonaro y a Eduardo Bolsonaro por la cálida bienvenida que he recibido. Realmente me hacen sentir como en casa y es siempre un placer estar entre amigos. Hoy quiero hablarles de la receta económica y cultural del socialismo en América Latina, sobre que ellos están equivocados y nosotros tenemos razón, y si cómo se está librando la batalla por el destino de la Argentina desde que asumimos la presidencia. Si analizamos los distintos casos de gobiernos socialistas o de izquierda en América Latina en los últimos 20 años, encontrarán seguramente una serie de denominadores comunes que aparecen en conjunto y que constituyen una verdadera receta del desastre, tanto en lo económico, en lo social, en lo político y en lo cultural, porque hay una relación de causalidad entre todos estos elementos y no es una mera coincidencia. Por favor, tomen asiento para que los que están atrás... ¿Estamos bien, Sa? En primer lugar, es notable que los socialistas comienzan con un periodo de bonanza económica en un contexto de cuentas públicas ordenadas y precios internacionales de commodities altos. En este primer momento la economía crece, la sociedad gana en poder adquisitivo, el Estado recauda y el Banco Central acumula reservas. Pero los gobiernos socialistas se enamoran de la popularidad generada por la bonanza que heredaron, se asustan de que no vayan a ser eterna y aumentan indiscriminadamente el gasto público para sostenerla. ¿Cómo lo hacen? Subsidiando tarifas y servicios públicos, aumentando el empleo público y repartiendo dádivas de distinto tipo, lo cual etiquetan como inclusión social. Cuando la plata se acaba, empiezan a aumentar los impuestos para recaudar más
pero a costo de contraer la actividad económica y destruir la inversión. A medida que avanza el tiempo, van consumiendo los stocks para solventar una bonanza ficticia que lo único que hace es hipotecar el futuro. El stock se va acabando hasta que en un punto deben recurrir al endeudamiento. Nunca resuelven el problema de fondo, que es el círculo vicioso de expansión del gasto público y el consecuente déficit fiscal. Simplemente buscan distintas maneras de seguir financiándolo. Cuando ya no pueden recurrir a los impuestos o al endeudamiento, recurren al peor de todos los males, que es la emisión monetaria, destruyendo así el valor de sus monedas y condenando a toda la población a la pobreza. En el camino ponen regulación sobre regulación ante cada problema que aparece, con tal de no solucionar el problema de fondo. Y en cada uno de esos parches le inventan un negocio a algún amigo, generando una casta de empresarios prebendarios protegidos por el poder político, que compiten artificialmente pescando en una pecera. El costo de todo esto, tarde o temprano, la paga la gente. La misma gente que los gobiernos socialistas dicen proteger, pero que realmente quieren esclavizar para conseguir una base de apoyo cautiva que les permita permanecer en el poder. Porque no podemos engañarnos. Lo único que les interesa a los socialistas es el poder por el poder mismo. La consecuencia es que la gente termina pagando en inflación desenfrenada lo que le regalan en subsidios y termina pagando en bienes más caros y de peor calidad la política de protección industrial y manufacturera que los gobiernos promueven para beneficiar a sus amigos. Esta película ya la vimos decenas de veces en toda la región y en el resto del mundo también. No es ni más ni menos que la historia del socialismo del siglo XXI, del que tanto hemos escuchado hablar los hermanos latinoamericanos, y que defienden todos los populistas que integran el Grupo Puebla, o que también, digamos, antes se llamaba Foro de San Pablo. No hace falta que les cuente en detalle cómo la aplicación de esta receta del desastre funcionó en la Argentina en los últimos 100 años, y en particular en los últimos 20. Alcanza con recordar que tuvimos déficit fiscal 113 de los últimos 123 años, que nuestros políticos irresponsablemente multiplicaron nuestra base monetaria 25.000 trillones de veces en los últimos 70 años. Y esto no es un informe, es un dato duro. Alcanza con recordar que de 1975 para acá, el porcentaje de argentinos por debajo de la línea de pobreza se multiplicó por 10, que tenemos el mismo PIB per cápita que en 2007 y que la economía formal no genera empleo genuino desde hace más de 10 años. Y basta con ver, con mucha bronca, que mientras nosotros nos hundíamos, el resto de los países que tuvieron economías más liberales progresaron. Un límite en un pueblo rebelde que vela por su propia libertad, que protege con uñas y dientes su propiedad de las garras confiscadoras de los políticos y que se resiste a ser dominado. La democracia, de pluralismo y de opresión son los que están dispuestos a torcer las reglas e inclusive interrumpir el orden constitucional para atrincherarse en el palacio cuando el pueblo reclama un cambio. Miren lo que pasó en Venezuela, que ya no queda un solo gobierno sensato del mundo que no reconozca que es una dictadura sanguinaria. Miren lo que pasó en Bolivia en 2019, cuando Evo Morales se obstinó con un tercer mandato inconstitucional. Miren la persecución judicial que sufre nuestro amigo Jair Bolsonaro aquí en Brasil. Y miren lo que está pasando en Bolivia ahora mismo. Están dispuestos a montar un falso golpe de Estado con tal de sumar algún puntito que otro más en una elección. Por eso, cuando digo que la Argentina es un caso intermedio, lo es únicamente en términos relativos, porque su punto de comparación es el horror humanitario que han sido otras dictaduras asesinas de la región, como Cuba, como Nicaragua, como Venezuela, de donde se escaparon 7 millones de personas en la última década para no compartir el hambre con las que se quedaron.
Y ni hablar de las experiencias socialistas del siglo XX en Europa y Asia, que se cargaron con la vida de más de 100 millones de seres humanos. Por eso digo que como el socialismo es una ideología que va directamente en contra de la naturaleza humana, necesariamente deriva en esclavitud o muerte. No hay otro destino posible para el socialismo. Que hicieron de la civilización occidental la punta de lanza de la historia del progreso humano. Esfuerzo que lamentablemente muchas personas de poder e influencia en el mundo libre han tomado como dado. Solo fíjense las ideas que defienden muchos organismos supranacionales, las ONG, las instituciones educativas y la industria del entretenimiento y los medios de comunicación. Uno se pregunta, ¿por qué lo hacen? En algunos casos lo hacen desde un lugar bien intencionado, en el afán de ser buenos o solidarios. En muchos casos también porque son socios hipócritas y viven del financiamiento que el socialismo le permite. Que la combinación entre buenismo y dirigismo conduce al peor de los lugares. Los buenistas se piensan que de las buenas intenciones y la empatía se derivan los buenos resultados y tienen el ubris de pensar que dirigiendo el comportamiento de cada integrante de la sociedad se puede combinar un comportamiento conjunto más eficiente. Hasta se jactan de que lo pueden hacer de manera óptima. O sea, ven un problema y asumen que la solución es tirarle el Estado encima. Y a eso le llaman justicia. Pero Hayek nos enseñó que aquí radica la fatal arrogancia del ser humano. Y cada vez que el Estado interviene, genera un resultado peor a que si no se hubiera intrometido. Tomemos por ejemplo la libertad de expresión, un valor fundamental de la democracia, y que sin embargo se encuentra cuestionado en las principales potencias del mundo con la excusa de no herir las sensibilidades de nadie, o respetar supuestos derechos de algunas minorías ruidosas que quieren imponer su visión minoritaria al resto de la población. Y sin embargo, cada vez es más frecuente escuchar cómo en países que uno creía respetaban los principios básicos de la democracia, se cometen aberraciones en materia de libertad de expresión y censura. Son cosas que parecen lejanas o abstractas, pero cada uno mira lo que lamentablemente empieza a ocurrir hoy aquí en Brasil, lo piensa dos veces. Es momento de que recuperemos el concepto de justicia, de que ellos se creen los dueños, pero que realmente han manchado. Porque la justicia a ellos es de la fatal arrogancia, y en nombre de la justicia, que ellos llaman justicia social, han cometido las atrocidades más injustas. En nombre de la justicia, han expropiado riqueza que costó generaciones construir. En nombre de la justicia, han inventado mercados cautivos para empresarios amigos. En nombre de la justicia, han violado una y otra vez los derechos fundamentales de la persona. En nombre de la justicia, le han quitado a unos para darles a otros, que casualmente son sus hijos o sus amigos. Por eso, ellos perdieron el derecho a hablar de justicia, y no solo por todas las atrocidades que cometieron o avalaron, también porque tienen fundamentalmente una comprensión equivocada de qué es la justicia. Porque saben que cuantas más regulaciones y restricciones tiene una sociedad, menos justa es. Cuanto más le confisca el fruto de su trabajo a través de impuestos a quienes producen, menos justa es. Cuanto más burócratas tiene un Estado abocado a la tarea de mirar con lupa lo que hacen los ciudadanos y pasarse los días buscando nuevas formas de arruinarle la vida, menos justa es esa sociedad. Tiene ese ahorro en tener una vida mejor para sí y para su familia. Justicia es poder aplicar una vida mejor y que realice ese plan sea posible. En definitiva, justicia es que cada uno sea dueño de su vida, o como decimos nosotros, que cada uno pueda volver a ser el arquitecto de su propio destino. Eso sí es justicia. Lo necesitan en un nivel vital. Porque si tenemos éxito, habremos desmantelado el sistema corrupto a través del cual le chupan la sangre a los 47 millones de argentinos y de todo lugar donde está vigente el socialismo.
y a escuchar a todos los que defendemos las ideas de la libertad. Quiere decirles que soplan vientos de cambio en el mundo, que las ideas del socialismo empobrecedor han fracasado y la gente lo sabe. La gente sabe que el socialismo es siempre y en todo lugar un fenómeno empobrecedor y violentamente asesino, y por eso se están extinguiendo y los vamos a sacar la patada de todos lados donde estén. Porque han fracasado en lo económico, han fracasado en lo político, han fracasado en lo cultural y han fracasado en lo social. Y como si esto fuera poco, han asesinado a más de 150 millones de seres humanos. Es hora que el mundo despierte y que le diga nunca más al socialismo. Nadie sabe más de esto que nosotros, los hermanos latinoamericanos. Pero ese viento de cambio que empezó en Argentina y hoy recorre el mundo, llegará a cada rincón a donde la libertad esté reprimida, porque la historia del ser humano es la historia de la libertad y no hay nada ni nadie que pueda detenerla. Quiero decirles que quien les habla ha llegado a donde llegó sin ninguna estructura, sin dinero, sin partido político ni apoyo a los medios tradicionales, pero con los puños llenos de verdades y con la convicción inalterable de que la vida sin libertad no merece ser vivida. Créanme que se puede. Es necesario y tengan fe que si lo hacen con convicción lograrán el objetivo, porque como dice el libro de los Macabeos, la victoria en la batalla no depende de la cantidad de soldados, sino de las fuerzas que vienen del cielo, y esto recién comienza. ¡Viva la libertad, carajo! ¡Viva la libertad, carajo! ¡Viva la libertad, carajo! Muchas gracias a todos. Llevando mis canciones, sonando de mis amores, la victoria va llegando, sonando, gritando,